Muchas veces sucede que la persona puede estar consciente de Ujú. que debe perdonar, pero no está dispuesta. Y eso es algo que con lo que yo me he encontrado. Te dicen, me da rabia, tengo esto con mis padres y me da ira y eso me genera molestia, frustración, estrés, tristeza. Pero dentro del contexto de la hipnosis, la persona en el cambio de rol, que esto es un ejercicio intuitivo, imaginativo, mental, la persona no le cuesta asumir su papel de su mamá o de su papá o del familiar o el amigo con el que tiene esa rabia. Für die Billy Meier hat jetzt aber extra Demonstrationsflüge gemacht. There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Muy buenas amigos dimensionales, el día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Natalia Barón Lindo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola Julio, muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar acá en el canal de Nueva Dimensión, muy agradecida y esperemos que lo podamos disfrutar para todos. Así es, y nada, hoy pues tú eres terapeuta, haces hipnosis y todo eso. Pero bueno, el tema de hoy es la hipnosis. Cuéntanos sobre la hipnosis. Bueno, la hipnosis es un concepto muy amplio que se da en muchos contextos. Podemos hablar de la hipnosis de espectáculo, hipnosis callejera, hipnosis dentro del contexto médico, hipnosis dentro del contexto deportivo, teatral, humorístico, y la hipnosis clínica, que sería el contexto que en mi caso particular es el que practico y llevo a cabo. Como significado, puedo decir que hipnos, la palabra significa sueño, entonces sería un estado de sueño quien le acuñó esta palabra para referirse a un estado de sugestionabilidad, entendiendo que la palabra sugestión significa sugerencia. Entonces, la sugestión se da a través de un proceso totalmente comunicativo, a través de la palabra hablada o incluso a nivel no verbal, y es un proceso que va requiriendo una preparación para poder llegar al momento de la sugestionabilidad. Entonces, bueno, quiere decir sueño por su raíz griega, pero ya entendemos que la hipnosis ocurre en varios estados de conciencia, no necesariamente en un estado de relajación profunda o incluso en el sueño como tal, que también se podría dar en digamos, en este estado de conciencia. Entonces sí, es una palabra pues que ha sido muy definida, tiene varios significados, pero podríamos pues acuñar pues, o recordar la raíz, y también entendiendo que la hipnosis es un estado natural de hiperconcentración, en el que tú, a través de esta herramienta que todos hemos usado, que todos nos hemos sugestionado en algún momento de nuestras vidas, pues se refiere a
la capacidad para poder aprender, por ejemplo, es necesaria. Entonces, pues sí, como te digo, es un concepto muy amplio, está en varios contextos de nuestra vida y funciona a partir de la sugestión. Así es. Y entonces la hipnosis clínica, ¿en qué se enfoca más? Bueno, la hipnosis clínica conlleva o se refiere a la terapéutica más de tipo mental, por así decirlo, entendiendo que se aplicarían más desde las herramientas de programación neurolingüística, por ejemplo, y ocurre siempre en un contexto terapéutico. Entonces, por ejemplo, los psicólogos, yo soy psicóloga de profesión, cuando se aplica la hipnosis se suele ser nombrada o titular como hipnosis clínica, ¿sí? Entonces, más que todo es dentro de un contexto terapéutico. Uh-huh. Así es. Y ya que mencionas que es de tipo terapéutico, por decir, si por decir tú tienes un paciente que ha tenido un trauma, por ejemplo, pues un accidente, por ejemplo, esta hipnosis clínica, ¿tú puedes llegar a ayudar a esas personas? Sí, claro, trabajaríamos sobre los traumas, sobre conflictos, bloqueos. También abarca la parte espiritual, que esto es muy importante. Es decir, la clínica no necesariamente se desliga como de temas más a nivel sutil, por así decirlo, porque la verdad lo espiritual, la parte espiritual tiene que ver con lo espírita, tiene que ver con una energía sutil. Nada, Natalia, que hemos tenido un pequeño problema de aquí de la tecnología que nos ha fallado un poquito, pero bueno, estábamos hablando sobre la hipnosis de clínica y aparte que me estabas explicando sobre que no necesariamente es no nada más se enfoca en ayudar a las personas que tengan un trauma, sino también en lo espiritual. Síguenos contando sobre eso. Sí, te decía que lo espiritual abarca todo lo que es el trabajo interior del ser, como es el trabajo con los pensamientos y las emociones. Entonces abarca también, claro, el campo mental, porque el campo mental contiene pensamientos y emociones. Entonces toda esta parte espiritual es fundamental. Sí es. Y por ejemplo en el campo de lo espiritual, por decir, si una persona llega con algún trauma, por decir, tipo religioso, por ejemplo, no es meternos en religiones, ¿no? Pero me refiero a que, pues yo que sé, haya tenido un problema, pues que, no sé, tipo religioso, también puedes ayudar a estas personas. ¿Te refieres a cuando tienen conflictos de creencias o sus creencias los ha llevado a un miedo? Miedos, tal vez. Sí, porque de repente las religiones, pues sabemos que hay unas que influyen mucho en las personas, entonces pueden llegar a formar o deformar, como lo quieras llamar, a una persona. Me refiero a que, pues si era de una forma, a lo mejor lo está formando con otras creencias, moldeándolo a su antojo y no sé, es un decir. Ya, te entiendo acerca de las consecuencias que lo ha llevado a estas creencias que lo están perjudicando. Exactamente. Sí. Cuando hablamos de enfermedad, la enfermedad tiene 3 características: la falta de conocimiento, la falta de entendimiento y la falta de amor. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de quién soy yo, qué estoy haciendo, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, cuando la persona tiene un problema, llámese cual se llame, se le debe dar un conocimiento o un acercamiento para que vea quién es él. Y este acercamiento será de tipo espiritual.
entendiendo que ese ser espiritual es eterno, incorruptible, es un ser que lo contiene todo en sí mismo, que está unido al todo, como esa gota de agua que tú sacas del océano, y al mirar las características de esa gota de agua te das cuenta que contiene toda la fórmula del agua de donde venía, de donde procede. Entonces, ese conocimiento es muy importante brindárselo, porque es un ser interior que le está indicando también desde esa chispa divina que desea el bienestar, que desea la mejora del ser interno, es la que a través de la conciencia como un sentimiento universal le impulsa al ser a tener que cambiar, porque él dentro de sí tiene una enfermedad, ¿cierto? Como te digo, la enfermedad es la falta de conocimiento. Entonces, cuando estamos identificados en la materia, es decir, a través de nuestros 5 sentidos, y esa identificación hace que nos olvidemos de lo que hay más allá. Entonces, ese olvido es el principio de la enfermedad. Por eso se le debe mostrar al ser esta perspectiva, como un huevito que nosotros somos, entendiendo que la cáscara es el cuerpo físico, la clara es el cuerpo del alma y la yema es el ser espiritual, la chispa divina, eterna. Entonces, cuando tú le das otra perspectiva diferente, más sensible, más abierta, más... Cuando le empiezas a dar como esta claridad, claro, es a empezar a cuestionar desde dónde se está identificando la persona. Porque cuando yo me identifico con la materialidad y estoy muy abocada hacia la materialidad, entendiendo que no nos podemos olvidar de ella y que es necesaria y que es una herramienta para la expresión de la chispa divina, tú al compartirle este pensar, debes hacer esa diferenciación desde donde yo me estoy enfocando para ver mi vida. Entonces, desde la materialidad, yo sí voy a pensar que los objetos materiales son lo único que existe, o que mis padres o mis hijos son solo personas que viven en esta materialidad. Yo comparto con ellas, pero algún día no voy a estar con ellas, y que no voy a tener un continuo con ellas de alma porque estoy abocado en la materialidad. Cuando entiendo que, por ejemplo, mis virtudes son todas las emociones que yo he trabajado energéticamente en vidas anteriores y que por eso tengo virtudes, y ante la lógica podrías tú decir que cómo yo voy a ser ya una persona honrada y otra persona no lo va a ser, o cómo yo puedo tener un sentido de justicia y otros seres no, o cómo yo no voy a poder tener confianza en mí misma y otros seres sí. Entonces, ante tú ver esas diferencias en tu cotidianidad, eso te lleva a un cuestionamiento interior de tus propias virtudes y de cómo han sido obtenidas esas virtudes. Entonces es el concepto del aprendizaje a través de experiencias previas que han sido ganadas por merecimiento. Y esas experiencias previas, tú has observado que tus virtudes tú no las has trabajado aquí en esta vida, en este pedacito que te tocó. Entonces, ese tipo de situaciones te ponen a cuestionarte y te ponen a profundizar. Y esos chispazos de entendimientos o de conocimientos hacen que tu mente se abra y que puedas entender otra realidad diferente a la materialidad. Entonces esos conflictos de tipo religioso, que era la pregunta que tú me hacías, se deben compartir al ser para que tenga una visión más amplia de su realidad 3D material terrenal. Porque es así como la persona, a través de esa lógica,
puede llegar a comprenderse como un ser mucho más allá de lo material y asimismo pueda empezar a cambiar sus creencias, pero no desde la imposición, ¿cierto? Porque todos los caminos son respetables y todos los caminos son correctos y todos los caminos conducen a Roma, como se dice. Entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que tener mucha cautela, ¿cierto? Porque la creencia está en séptimo chakra y la creencia es una base muy firme y muy sólida para la persona que está cerrado a otras perspectivas de la vida. Entonces, seguramente que las personas de nueva dimensión en este momento que me están escuchando pueden tener su capacidad del séptimo chakra, su energía del séptimo chakra abierta, ¿cierto? Porque están aperturándose a otra idea, a otros pensamientos, a otros cuestionamientos. Pero si yo observo que en mi consulta la persona, cierto, está reacia cuando se hacen ciertos cuestionamientos y ciertos discernimientos, y hay como esos obstáculos mentales, su séptimo chakra está cerrado. Y si hay algo principal y fundamental para tú poder tener otra perspectiva de tu vida y poder llegar a sanar, es que debes cambiar, ¿cierto? El cambio es fundamental. Entonces, a través de esta comunicación que se hace con la persona, es importante llevarla a entender que hay varios caminos, ¿sí? Que la vía religiosa es un camino, que la vía esotérica es otro camino, que la vía chamánica es otro camino. Sí. Esa chispa divina que habita en nosotros nos lleva precisamente por esos caminos, ya que dentro de nosotros habita esa chispa divina que nos invita a ser mejores, a tener mayor bienestar, a mejorar nuestra salud física, nuestra salud mental, y ella nos lleva por varios caminos. Entonces, a la final, son los caminos del espíritu, son los caminos que a través de tus experiencias, el objetivo es que tú eleves. ¿Y cómo elevas? Trabajando a través de las emociones y los pensamientos. Entonces, si por la religión tú fuiste llevado para elevar el rencor que tú tenías, maravilloso. Si por la vía de los anteógenos te ayudaron a sanar unas tristezas que te llevaron a la depresión, perfecto. Si a través de la vía esotérica tú entendiste la relación con tus ancestros y pudiste reconectar y reconciliarte también, entonces todos estos caminos nos llevan y nos conducen principalmente a esa elevación de nuestras emociones. Entonces, no importa el nombre o la fórmula o el título que tenga, pero lo importante es que tú hagas un trabajo interior que te lleve a una introspección, que te lleve a un discernimiento, a un cuestionamiento, a la duda, a la actitud y a la iniciativa investigativa que puedas tener. Así es. Y en el caso de personas que, por ejemplo, tengan un rencor, algún rencor familiar, el odio, el ego, todo eso, ¿tú puedes ayudar a esas personas también? Sí, efectivamente. Dentro del contexto de la hipnosis hay un ejercicio que se llama cambio de rol y técnicas de perdón. Entonces sirven mucho las metáforas terapéuticas. La metáfora es un recurso lingüístico maravilloso que a partir de su creador Milton Erickson toma como base también lo que es la programación neurolingüística. Y la metáfora es este recurso que despierta, por así decirlo, los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, porque te está hablando de una realidad imaginativa, pero también te está hablando desde la lógica racional del hemisferio izquierdo. Entonces la metáfora es maravillosa y no solo en un contexto
de hipnosis, de relajación, profundidad, no. De hecho, todo lo que son metáforas, cuentos, historias, han sido una herramienta maravillosa a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque es la mejor herramienta para tú entender los mensajes y para tú recrearlos y reproducirlos de generación en generación. Entonces eran la forma en que no se olvidaban las moralejas, no se olvida porque es una forma fácil de recordación y de entendimiento para nuestro subconsciente. Entonces la metáfora terapéutica dentro del contexto de la hipnosis es una herramienta fundamental y sirve mucho para poder que la persona entienda, comprenda y ayude a perdonar, a soltar. Muchas veces sucede que la persona puede estar consciente de que debe perdonar, pero no está dispuesta. Y eso es algo con lo que yo me he encontrado. Te dicen, me da rabia, tengo esto con mis padres y me da ira y eso me genera molestia, frustración, estrés, tristeza. Pero dentro del contexto de la hipnosis, la persona en el cambio de rol, que esto es un ejercicio intuitivo, imaginativo, mental, la persona no le cuesta asumir su papel de su mamá o de su papá o del familiar o el amigo con el que tiene esa rabia. Entonces está a veces muy cerrado para hacer este intercambio, entonces no está dispuesta, recordando allí que la hipnosis no es la pérdida de la voluntad, porque entonces esto significaría que la persona pues pierde su moral y su ética y sus principios, porque si está sujeta a la voluntad del hipnoterapeuta, el hipnoterapeuta no sabemos con qué hipnoterapeuta se encuentre y tenga malas praxis y dudosa ética, entonces podría ser lo que el hipnoterapeuta quiere, y esto no es así. La persona siempre está en sus capacidades de voluntad, y cuando se le sugiera o se le imponga algo que está en contra de sus creencias o de sus principios, no va a acceder, no va a ceder o no va a dejarse manipular. Por esto también es siempre, digamos, en el contexto de la manipulación, entendiendo que la manipulación es la imposición para un interés propio. La hipnosis sería un proceso de sugestionabilidad, pues en el contexto terapéutico y clínico, para ayudar a la persona, para darle una guía. Y dentro del contexto de la manipulación, la persona sí, se le puede manipular, sí, claro, a la persona se le puede manipular, y esto tiene que ver con un proceso de preparación psicológica. Y también la persona tendrá más resistencia a la manipulación en tanto haga un ejercicio, que esto le corresponderá al cerebro y el hemisferio derecho, que es el cuestionamiento, la duda y el discernimiento filosófico que pueda llegar a tener. Entonces tendrá más resistencia a ser manipulable. Una persona que le cueste dudar, que le cueste cuestionar, que le cueste por creencias abrirse hacia otras perspectivas, será más manipulable, más manipulable. Entre tú más cuestiones y más dudes y más inquieras e investigues, menos manipulable serás. Entonces podemos decir que sí, obviamente, lógicamente la manipulación existe, sí, claro, todo el tiempo desde diferentes sistemas: sistema educativo, sistema laboral, sistema económico, sistema publicitario, sistema de medios de comunicación, sistema de salud, sistemas, todos son fácilmente y digamos que dependiendo de sus intereses se podrá o no manipular a la persona, entendiendo que esa preparación es también a través del lenguaje, a través de principios que son repetitivos
y que van siendo ritmificados. La ley del ritmo es la ley quinta, la ley universal, ley del ritmo, que es el impulso energético, el movimiento energético que tú le das a una idea, un hábito, una acción, una palabra. Entonces, entre más ritmificado sea, pues mayor preparación psicológica y mayor manipulación para que se logre el objetivo de lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, obviamente, tiene una implicación moral, ética, sí, porque es a través simplemente de mi ego distorsionado, enfermo, en el que yo es un beneficio propio, egoico, egoísta total, y que voy insertando, ¿sí? Entonces, ¿es cotidiano? Claro, está totalmente en nuestra cotidianidad, ya que todos usamos el lenguaje y ya que en nuestra tierra cumplimos las características de ser inconscientes. Todavía tenemos mucha parte de energía inconsciente de nuestro planeta. Entonces, dadas estas características, nosotros no nos damos cuenta de esas manipulaciones, no nos damos cuenta precisamente porque nos falta esa introspección y ese análisis filosófico a profundidad. Así es. Y hace un momento decías sobre los chakras. También tú ayudas a estas personas a tal vez alinear los chakras, no sé cómo se pueda decir eso. Yo tengo entendido eso, no sé. Claro, a trabajarlos, sí, porque los chakras están directamente relacionados con los pensamientos y las emociones. Entonces, si por ejemplo hablamos del cuarto chakra, el corazón es nuestro centro de la inteligencia emocional. Entonces pero fundamental saber que acá está el centro de transmutación energética. Entonces es el corazón el que se debe abrir para recibir la energía enferma que habita en los 3 primeros chakras de abajo, que son más terrenales, para poder que a través de esa transmutación, o sea, esa transformación, pueda subir esa energía, se transmute y pueda seguir elevando. Pero sí es fundamental el conocimiento de que nuestras emociones tienen su casa en diferentes chakras. Entonces es importante, claro, de hecho cuando tú trabajas una emoción, estás trabajando un chakra o incluso estás trabajando todos, porque todos tienen que ver con todos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una tristeza y esa tristeza es relacionada con mis familiares, entonces eso está en primer chakra, porque el primer chakra tiene que ver con la ancestralidad. Entonces allí está, digamos, ese pensamiento enfermito, porque me está generando un sufrimiento. La tristeza no es negativa y es enferma. La tristeza es una emoción que es negativa, del polo negativo, pero no necesariamente enferma. Se vuelve enferma cuando se ha ritmificado y se ha alimentado de esa manera incorrecta, y la persona entonces ya empieza a tener un sufrimiento. Cuando ya empieza a tener un sufrimiento es porque se ha ritmificado y le falta ese conocimiento, entendimiento y amor para elevar. Entonces ese chakra ahí, ¿cierto? Está digamos, hacemos un reconocimiento de esa energía para tener claridad acerca de las emociones, porque recuerda que el conocimiento es el indicio, es el primer escalón para la salud. Entonces yo debo conocer, como te decía al principio, quién soy yo, de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy, y conocer mi enfermedad. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿De dónde se inició? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces yo debo conocer esa enfermedad. Y en el ejemplo que te doy, entonces está relacionado al primer chakra, pero resulta que puede ser que eso me lleve a esa tristeza, me lleva a yo no poder comunicar,
entonces quinto chakra está relacionado, porque entonces yo no me estoy comunicando con mi familia debido a esa tristeza, pero resulta que también está relacionado, por ejemplo, con mis dolores de estómago, porque cuando yo estoy triste, entonces no puedo comer y eso me genera una gastritis. Entonces, el sistema digestivo tiene que ver con tercer chakra. Entonces, mira que, o sea, todos los chakras tienen que ver. Si, por ejemplo, esa tristeza de mis padres está relacionada con, yo pienso que estoy triste porque mis padres pienso que no me quieren. Y yo empecé a pensar eso cuando estaba pequeña, que me dejaban sola, por ejemplo. Entonces, yo empecé a pensar ritmificadamente que mis padres no me querían y mis padres no me querían, y eso pasó muchas veces en mi vida y ya se convirtió en una creencia, séptimo chakra. Entonces, creo que mis padres no me quieren, ¿sí ves? Entonces, o sea, es todo, todos los chakras tienen que ver con nuestra salud y nuestras emociones. Así es. Y por decir una persona que hace un momento también decías que arrastraban, ¿cómo se puede decir? Como que heredaban problemas o tal vez malos sentimientos familiares. ¿Heredaban? ¿Te refieres a? Sí, heredaban, me refiero a que, por decir, mi familia haya tenido un problema pues con alguna persona, con alguna familia, por decir, ¿no? Entonces esos van arrastrando rencores de generación en generación. ¿Me entiendes? Sí, son como acuerdos que se hacen de alma tras alma para Exacto. que una de ellas pueda elevar esa frecuencia vibratoria. Claro, a través de la polar. Entonces, si yo estoy con rabia, la polar es la emoción polar, sería el perdón. Entonces, a través del perdón es que la persona debe trabajar sobre el perdón para poder sanar también ese linaje, recordando que las emociones en nuestro planeta son compartidas, así como nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú absorbes un pensamiento, ya que la emoción está ligada a un pensamiento, entonces está el pensamiento de rabia, pero también está la emoción, o sea, están junticos, ¿sí? Ellas están junticos. Entonces, cuando una persona empieza a reconocerla, a identificarla y hacer el trabajo de alimentar el perdón, ¿sí? A traerlo a su presente, a saber qué es el perdón, a conectarse con el perdón, o sea, hacer un trabajo de alimentación energética, además pues o sea, no solamente es en el trabajo de la hipnosis, sino también en su cotidianidad, ¿sí? Porque hay que decir que las herramientas son eso, una herramienta, una ayuda, pero la persona también debe hacer un trabajo individual, porque el trabajo será individual siempre, siempre. Tú puedes ayudarte en muchas herramientas, pero no se te puede olvidar que tu trabajo es individual. Entonces, esa persona empieza a trabajar con el perdón, y cuando ha elevado ese perdón, ha sido un trabajo que es álmico, ¿sí? Porque ha aumentado esa porción energética que, por así decirlo, le faltaba a su familia y a sus ancestros. Entonces ya no va a repetir ese patrón. Entonces eso es una ayuda no solo para él, sino también una ayuda para los demás, ya que cada uno le corresponderá también por merecimiento trabajar ciertas emociones, ciertas situaciones, ¿sí? Porque no significa entonces que el padre que tuvo, que también tenía rabia, no va a hacer un trabajo. Claro, todos tenemos tanto una responsabilidad colectiva como una responsabilidad individual. Sí, el trabajo no se lo va a hacer el hijo por haber perdonado a sus ancestros, no, el padre también tendrá que hacer un trabajo, pero
le ha ayudado, por así decirlo, al alma planetaria, porque así como es adentro es afuera. Pues claro, tendrá una ayuda también a nivel ancestral, pero también a nivel planetario y a su vez a nivel cósmico. Entonces, por eso es tan importante, y hemos también tenido tanta ayuda para poder empezar a transmutar todas estas emociones. Así es. Y las enfermedades psicológicas, me refiero a que si una persona cree que está enferma de algo, tú también puedes ayudar a estas personas. Bueno, esas enfermedades psicológicas, a ver, todas las enfermedades vienen siendo de ese tipo. ¿Por qué? Cuando hablamos de psicología, psique significa en griego alma. ¿Por qué le pusieron alma? Porque ellos ya sabían que era en el alma donde estaban los pensamientos y las emociones enfermas. Entonces, podría decirse que toda enfermedad es del alma, que simplemente se expresa a nivel del cuerpo físico. ¿Sí? Cuando tenemos una enfermedad del cuerpo físico, primero ha pasado por el alma. Entonces, todas las emociones enfermitas, todos los pensamientos enfermitos están contenidos en el alma. Entonces, cuando tú tienes una tristeza, es una enfermedad psicológica. Cuando tienes un miedo, es una enfermedad psicológica. Cuando tienes dolores, así no se expresen en el cuerpo físico, eso hace parte de la psique del ser. Entonces, todo lo que corresponda a ese mundo emocional y de pensamientos, bienvenido sea. Lo que sí, yo nunca doy garantía de que yo voy a decir 100% que voy a ayudarle para un cambio radical y total, porque como te decía, es muy importante la responsabilidad individual. Yo siempre recalco en ello, siempre. Así es, porque muchas veces encontramos personas que, por decir, tienen la necesidad de estar enfermos. Me refiero a que muchas veces dicen, pues es que si no, yo que sé, hago esto, pues me puedo enfermar de esto. Entonces muchas veces es, como decías tú, es un problema más psicológico y no sé. Claro, sí, porque hay una autohipnosis, o sea, hay autosugestiones, que es el efecto placebo que se ha estudiado tanto en medicina. Es la creencia de que algo o te cura o te enferma. Si te enferma será efecto nocebo, pero si te ayuda será efecto placebo. Entonces, entendiendo esto, todo viene siendo efecto placebo o efecto nocebo en nosotros. Por ley del mentalismo, de la primera ley universal, todo es mental. ¿Eso qué significa? Que nuestra capacidad de pensamientos tiene un gran poder sobre nosotros y sobre lo que nos rodea. Pero llegar a entender esto, primero hay que conocerlo, como 3 pasos para llegar a la salud, ¿cierto? Conocimiento, entendimiento y amor. Conocerlo es ser conscientes. ¿Eso qué quiere decir? Que es darnos cuenta. Y nosotros, como te decía, en nuestro planeta Tierra habitamos como característica principal en la inconsciencia. Entonces, llegar a darnos cuenta, eso requiere de tiempo, requiere de mucho esfuerzo energético, requiere de mucha voluntad, requiere de autoobservaciones, requiere de profundizar en el ser. Entonces, todo esto tiene una carga energética fuerte para poder llegar a darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, el efecto, digamos, todo por ley de mentalismo, llegando a trabajar con los pensamientos, claro, requiere un darme cuenta. Así que a veces es muy doloroso, y como te decía, la persona puede estar sufriendo de algo, tener mucho sufrimiento y mucho dolor por una situación, pero no está dispuesta, no le cuesta mucho al ego, a la parte física, a esta materialidad del cuerpo para afuera, le cuesta mucho aceptar, renunciar, perdonar,
Entonces, lo que le cuesta es un proceso energético, le cuesta un proceso energético y la persona muchas veces no está dispuesta a elevar su frecuencia vibratoria. Entonces, prefiere todavía estar en ese sufrimiento, recordando que ese dolor y ese sufrimiento trabaja para la luz. O sea, que nosotros todo dolor y todo sufrimiento nos lleva finalmente a una recuperación, a una salud y a un bienestar. Es la paradoja en la que nos movemos. Así es. Y por ejemplo, una persona se puede autosanar. Me refiero a que muchas veces escuchamos gente que, pues por decir, dice, pues si impones tus manos en cierta parte del cuerpo, ¿puedes llegar a sanarte? Sí, claro. Sí, la persona puede llegar a sanar, sí, pero hay que tener en cuenta que si la sanación es conocimiento, entendimiento y amor, esto puede ser temporal y es lo que sucede con el efecto placebo, puede ser temporal. Entonces, ese poder de ese pensamiento, sí, tú dices, no, es que esto... o sea, no, por ejemplo, no me va a hacer daño, yo soy consciente de la salud de mí y decreto, ¿cierto? En positivo, en presente, ritmificadamente, ¿sí? Pero si sus propiedades ya de por sí son perjudiciales para la salud porque están distorsionadas energéticamente, ¿sí? La persona sí puede, digamos, tener una repercusión para su bienestar, ¿sí? Para su bienestar, pero debe tener ese conocimiento, entendimiento para empezar a sanar, ¿sí? Entonces ese tipo de efectos placebos son temporales. Siempre, por ejemplo, en las ayudas chamánicas, que son de reemplazo de órganos, que son cosas increíbles, pues, como para nuestro cotidiano vivir, y que son personas que quedan sanas. Siempre el chamán debe decirle a la persona que siga un método o una rigurosidad con ciertas cosas, ¿sí? Porque se le debe enseñar a la persona cuál es su enfermedad, o sea, no simplemente es abracadabra, y simplemente sin la persona haber entendido su enfermedad. Entonces, el chamán siempre le ayudará, mire su situación, tal vez estos pensamientos, tal vez estas emociones, además de ciertas hierbas o ciertas preparaciones o ciertos ritos que lo llevan a elevar la frecuencia de la emoción negativa enferma. Sí. Así es. Y por decir, por ejemplo, te voy a comentar un caso, en México hay una conocida bueno, conocida no, mía no, pero de mucha gente, ¿no? Que se llama Pachita. Pachita es una chamán mexicana que supuestamente lo que se dice es de que ella puede sanar muchas enfermedades, ¿no? Dice, por decir, yo he escuchado en entrevistas que dice que por decir, usted puede sanar el SIDA, y dice, uy, como si fuera un resfriado. Puede sanar el cáncer, como si fuese, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Esto es posible? Sí, claro, sí es posible, pero siempre y cuando la persona se le dé ese conocimiento o se le ayude para conocer su enfermedad y entenderla. Porque si no, te digo, o sea, sí puede sanar, sí, pero será temporal. ¿Puede durar una vida? Sí, puede durar una vida la sanación, pero la persona debe conocer y entender y en amor sanar. Entonces le puede hacer como tiene una ayuda, ¿cierto? Que en medio de ese tiempo que está sana pueda como reubicarse energéticamente para seguir ritmificando esas emociones y esos pensamientos que le ayuden, porque si la persona, digamos, tiene una situación de un rencor, volvemos al rencor, llegado al punto de odio, de odiar a alguien,
Y ese odio resulta que se le convirtió en un cáncer, por ejemplo, a nivel digestivo. Entonces fue donde Pachita y la curó, sí, la sanó, sí. ¿Y puede durarle una vida? Sí, hasta una vida. Pero esa persona debe hacer un trabajo para empezar a perdonar, porque si no le vuelve a repercutir la enfermedad. Entonces es como un descanso del alma, porque ese alma está sufriendo mucho, no solo por su odio, sino también por su sistema digestivo. Entonces se le da como un respiro, pero es para que cambie. Entonces el chamán debe, si no es ella, son los médicos del cielo que deben, o si no es ella directamente, otros seres que le puedan ayudar para entender su enfermedad, porque la persona sí o sí debe conocer, entender y amar, o elevar energéticamente la enfermedad, ¿sí? Porque es por merecimiento propio. Nosotros recibimos ayuda, sí, recibimos ayuda de Pachita, recibimos ayuda de libros, recibimos ayuda de terapeutas, amigos, familiares, ¿cierto? Que nos impulsan como a sus cambios, pero a la final es la persona la que debe cambiar. Así es. Y estabas hablando hace un momento sobre, a ver si te entendí. Por decir, uno puede sanar una vida referente a que uno puede reencarnar. Exacto, ya que el alma no muere, el alma es inmortal. El cuerpo, si este estuche muere. Pero como no somos este estuche, entonces nosotros como seres álmicos espirituales tenemos otros dos cuerpos como entidad trina. Esto ya lo decía incluso la religión católica, ¿sí? El Hijo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo que la entidad trina de cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros sí somos un cuerpo espiritual mucho más que un cuerpo físico, y por ende pues tenemos varias experiencias, vamos de vidas tras vidas, trabajando las emociones, entendiendo que las emociones pueden demorarse vidas en sanar. Entonces nosotros tenemos miles y millones de oportunidades para rectificar y elevar. Entonces Este es como muy controvertido, ¿no? Eso de la reencarnación y todo eso. Bueno, depende como desde la creencia que se tenga, porque vienen siendo temas que ya son muy abiertos en muchos sentidos por incluso científicos, ¿no? Está Brian Weiss, que él escribe, psiquiatra, sus consultas de hipnosis y todas ellas han sido de reencarnaciones de sus consultantes y de incluso conexión con guías espirituales. Y observa que esto tiene un efecto maravilloso en sus consultantes y que le dan referencias de su propia vida, de Brian, le dan, digamos, indicaciones y le hablan de situaciones muy íntimas de él que la consultante no podría saberlo por ningún medio. Y entonces él empieza pues como todo este análisis, esta investigación, este descubrimiento dentro de su campo, y muy interesante los libros para recomendarlos también. Así es. Y hablando precisamente de energías, ¿tú has tenido, no sé, pacientes que les has ayudado por medio de los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos vienen siendo lo mismo que vida pasada. Esto hay que decirlo que depende de la misma persona, depende mucho, porque no soy yo quien va a buscar algo atrás, sino que es la misma persona la que en medio de su relajación, de su hiperconcentración, de su conexión interior con sus percepciones, imágenes, sensaciones, va conectando con esas imágenes que va viendo, ¿sí? Entonces no es la persona la que dice esto es de vida pasada, que no lo recomiendo sinceramente, a no ser que la persona sea la que lo vea, lo que lo perciba, y es ella la que se va conectando. Entonces sí, yo he tenido casos
de personas que han observado situaciones de vida pasada, sí. Digamos, podría decir que les ha ayudado como a entender mejor, a conectar también con sus familiares porque los perciben. Generalmente, y esto también es anotado por Brian Weiss, que muchas personas al ir a sus vidas pasadas reconocen la energía de sus parientes actuales. Entonces dicen, ay, por ejemplo, en una vida pasada era mi novio y ahora es mi amigo o mi amiga, porque cambia el sexo, ¿no? Entonces, estas situaciones le permiten a la persona, claro, ayudar también a verse incluso como un ser más allá de lo terrenal, y eso ayuda mucho, mucho porque le abre una perspectiva más favorable a la persona, ya que no se identifica tanto con lo material, entonces no se queda tan anclado acá. Entonces ya no es tan importante, por ejemplo, sus posesiones, sino como soltar sus tristezas. Ya no es tan importante su trabajo que no le gusta, rutinario, esclavizante, sino que ya lo inspira para hacer otras cosas y crear y trabajar a través del propósito del espíritu. Entonces, eso le impulsa a la persona, claro, eso es una herramienta importante. No, pues quiere decir que se limite, ¿cierto? Porque no pueda tampoco ver otras perspectivas, no es que tenga que ir a otra vida pasada, no es una obligatoriedad para el cambio de la persona. Así es. Y Natalia, tú haces tus cursos, tus terapias a nivel online, ¿no? Yo he hecho talleres a nivel online y presencial también. Así es. Y por decir, si alguien te quiere contactar, quieren saber más sobre estas terapias, te pueden localizar, si nos puedes dejar tus redes, todas esas cosas. Claro que sí, Julio, te agradezco. Me pueden encontrar en Facebook como Hipnosis Clínica Natalia Barón Lindo, y estoy en Instagram como hipnótica.mente. También puedes dejar mi número de teléfono, te lo digo de una vez, 3 es sí. Colombia, estoy en Colombia, atiendo también virtual. Es más 57, que es el indicativo de Colombia, 316-617-3930. Así es. Y pues nada, las personas que quieran hablar con Natalia y tal vez consultarle alguna cosa, algún problemilla que puedan verse reflejado en esta entrevista, lo pueden hacer y pues contactar con ella, y ella les puede ayudar por lo menos a orientar y decir lo que es más o menos, ¿no? Sí, exactamente, con mucho gusto, claro que sí. Pues muy bien. Pues nada, Natalia, no te quiero quitar más tiempo, sé que estás ocupada, te agradezco mucho por tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, y nada, otro día invitarte a otra entrevista, porque yo sé que tocas muchos temas, hace un momento tocaste el tema de la reencarnación, los registros akáshicos, la energía, todo eso que tratamos también en este canal, pues son muy importantes, ¿no? Y más aparte que la gente se involucre un poquito más en esto de las energías, sobre todo, ¿no? Claro que sí, Julio. Son temas que tú en este canal manejas en abundancia, y eso me parece maravilloso para llegar a mucha gente, que podamos instruir y que cada uno tiene algo que aportar siempre, todos tenemos algo que aportar. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, de todas las personas que nos están viendo y que nos están compartiendo, para que también puedan allí comentar en el video. Muy bien. Pues muchas gracias, Natalia, y pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Julio. Pues nada, amigos dimensionales, aquí vamos a dejar este programa, y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales.